Rockefeller dijo, el que trabaja todo el día no tiene tiempo de ganar dinero. Y a eso se refería con esta falsa creencia que tenemos de tener un trabajo seguro durante todas las horas o 8 horas al día para ganar un dinero que cuando lo ganamos ya lo debemos todo, ¿no? Así que el hecho de plantearnos emprender o no con las diferentes creencias que podemos tener es un tema bien controversial para algunos y de eso quiero hablarte hoy en este segundo episodio. Hola, bienvenida a Emprendedoras Magnéticas, un podcast para ayudarte a emprender activando tu energía magnética, en el que además de pasar un rato elevando tu energía, te enseñaré a descubrir tus dones únicos para que puedas tener un negocio en el que fluyas y actives tu abundancia siendo tú. Primero que nada, quiero darles las gracias inmensas de corazón por todo el apoyo con el que se han volcado tras la publicación de mi primer episodio. He recibido muchísimos comentarios positivos por diferentes vías, por WhatsApp, por la misma plataforma de Spotify, por Instagram, por diferentes plataformas me han hecho llegar personas queridas, personas a quienes respeto su criterio, su, su beneplácito, ¿no? Su complacencia por esto que de alguna manera igual algunos estaban esperando. A otros les ha sorprendido, pero para mí ha sido muy grato recibir todo ese apoyo. Y con eso, súper motivada para este segundo episodio, para querer entregarles lo mejor. Y quiero compartirles antes de empezar un pequeño ejercicio que me gusta hacer. Yo me apoyo en aceites esenciales. Muchos de ustedes, al menos los que ya me conocen, saben que vengo de este mundo. Y para conectarme cuando yo doy una clase, una mentoría o en este caso un episodio, me gusta utilizar algunos aceites, hacer algunas respiraciones profundas y me entrego con una concentración y entregando todo lo que me viene así dejándome fluir. Es como si fuese una especie de meditación, como que si me transportara y estoy en ese momento presente, pero con completa ser en ese momento, ¿no? Y yo lo disfruto muchísimo y esa es una de las razones por la que quise hacer este podcast. Pero entrando en materia, este segundo episodio va de por qué emprender y uno de los primeros temas que me gustaría tocar es nuestro sistema de creencias. Cuando nosotros nos planteamos emprender o cuando empezamos a cuestionarnos, ¿será que debo emprender un negocio? ¿Será que debo buscarme otra vía, pero no sé si dejar mi trabajo seguro o, entre comillas, seguro? O si cambio de ritmo completamente. Y esto va muy relacionado con lo que nosotros vimos en nuestra infancia, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que hemos tenido en casa con nuestros padres, con nuestros familiares más cercanos, con nuestras figuras de autoridad y de ejemplo, ¿no? Yo en mi familia estuve rodeada, nosotros somos muchísimos primos, más de 20, y todos eran de ir a la universidad, un título para entrar a una empresa importante en la cual yo recibiera un sueldo por ese trabajo que yo estaba desempeñando y era un tema de estatus el a qué empresa pertenecieras o qué cargo tuvieras, una que muchos llaman titulitis, ¿no? Quizás por la sociedad, por la época, por el mundo en el que crecí, pero sé que eso es algo que ocurre en muchísimo, ¿no? Que a nuestro alrededor yo lo veo que ocurre mucho. Y está bien formarse. Yo de hecho a mis hijos les aliento a que siempre que se esfuerzan y den lo mejor de sí y se sigan formando porque pienso que pasar por la universidad te da muchas tablas, te da muchas herramientas de cómo desenvolverte, aunque no te desempeñes luego en eso. Pero sí me he dado cuenta que no hay nada como emprender. Porque cuando uno trabaja para uno mismo, uno da el mismo tesón, el mismo esfuerzo que le puedas dar quizás a otro, pero beneficiándote tú. Una de las principales, digamos, frustraciones y a la vez motivaciones que yo he tenido al emprender ha sido que cuando tú trabajas para otro, en mi caso particular yo soy una persona bastante responsable, entregada, que me gusta dar lo mejor de mí en todo lo que hago. Y cuando estoy en un trabajo no es la excepción. En las empresas en las que yo he trabajado siempre trataba de hacer lo mejor que pudiera. Si hay algo que no dominaba bien preguntaba o el tiempo libre en casa busco la manera de solucionar eso para ganar agilidad y luego poder ofrecer soluciones. Lo tomo como muy a pecho y tiendo
siempre hay cargos de responsabilidad, pero es por mi manera de ser, ¿no? Que me gusta que las cosas se hagan bien. Y luego cuando ves que eso no es reconocido, no es recompensado, que eres un número más, que muchas veces luego entonces tú necesitas algo y tienes que pedir permiso para hacer tal diligencia, o tu hijo se enferma y tienes que ver cómo hacer para estar allí, o no puedes ir allí, o quieres asistir alguna convención, alguna formación que te llena y no puedes porque tienes que cumplir un horario. Son muchísimas cosas, ¿no? Y además pueden pasar años y tú ganando lo mismo o casi lo mismo, pero ¿cómo son tus gastos? La inflación, por más que vivas en un país desarrollado, se nota. Yo, en lo que yo pago hoy en día en comida, luz, agua, gastos básicos, por no hablar de extras, en comparación con lo que eso me costaba hace 5 años, es un aumento bastante significativo. Mientras que los sueldos son los mismos de hace 5 años prácticamente. Entonces, tenemos el componente económico, tenemos el componente de reconocimiento. Luego, cuando nosotros emprendemos, si realmente hacemos un ejercicio de ver en qué somos buenos, y esa es otra parte del podcast en la que quiero profundizar un poco más, que es muy importante, pero si vemos en lo que nosotros somos buenos y hacemos algo que a nosotros nos gusta, que nos apasiona, ¿no? Y logramos como que identificar esa vocación, vamos a estar haciendo que nuestros días de trabajo sean días de disfrute, días de aventura, en los que no nos importe si es lunes, si es domingo, si es viernes, porque cada día lo vamos a disfrutar. Yo tengo la fortuna de tener mi emprendimiento y eso realmente es lo que se siente. Yo puedo estar un domingo por la noche con un grupo reunida haciendo una mentoría, puedo estar un lunes, martes, miércoles viajando en un evento para otra actividad y lo disfruto, me llena el alma, lo vibras y lo sientes en todos los rincones de tu cuerpo, y ahí es cuando tú sabes que estás en el camino correcto, ¿no? Pudiera estar aquí hablando mucho, mucho, mucho sobre la importancia de darte la oportunidad de emprender, pero ahí tienes esos dos componentes, o digamos tres, digamos que son las variables, para resumir un poco de cuáles son esas variables que yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en esto. Una, que es la que te he dicho, el dinero. Si tú durante 5 años en un trabajo como empleada, haciéndolo lo mejor que puedes, vas a, después de 5 años, ganar, si acaso, en el mejor de los casos, un poco más, o si que te fue muy bien, el doble, porque tuviste una buena empresa que te ascendieron y ganas el doble de lo que ganabas hace 5 años. Y ya está, ese es tu techo. Con un emprendimiento no es así, las posibilidades son infinitas. Luego de la variable tiempo, de la variable dinero, perdón, tienes la variable tiempo. Si tú eres un empleado, el tiempo lo decide tu jefe, tu horario, tu disponibilidad, todo. Si tú eres tu propio jefe, tú eres dueña de tu tiempo y tú te lo puedes administrar según como a ti mejor te convenga. Y la tercera e importante cosa es la necesidad de autorrealización. Cuando tú trabajas para otro, tú trabajas según el estilo, la forma, las ganas, los deseos, los valores de la persona que te contrata, de la empresa o de lo que sea, mientras que cuando tú tienes tu propio emprendimiento, tú lo haces con lo que a ti te hace feliz, ¿no? Y estas son razones que son bastante comunes o generales, digamos, a lo que es toda la población, y estarás de acuerdo conmigo en que son suficiente motor para lanzarte y probar alguna forma de emprendimiento. Luego sí que hay, digamos, diferentes variables que pudieras decir, no, pero es que yo no puedo, porque ¿en qué momento lo hago? Precisamente, si quieres darte la oportunidad, pues tú buscas tus tiempos libres, los mediodías mientras estás comiendo, en las noches cuando llegas a casa buscas un momento, los fines de semana, buscas cosas que no te vas a abrir una tienda en un lugar que tengas que cumplir un horario, obviamente si tienes que cumplir un horario, pues en otro trabajo, ¿no? Pero buscas realmente enfocarte, o sea, más hacia el que quiere que el que puede. Luego hay gente que dice, es que no tengo dinero, ¿vale? Depende de qué emprendimiento estamos hablando. Nuevamente, si no tienes un dinero, no puedes empezar un emprendimiento del que estemos hablando de abrir una empresa grande, con montar una instalación, que tú tengas que pagar un alquiler del local, que tengas que tener un stock de mercancía en un almacén, que tengas que pagar permisos, que tengas que pagar empleados,
porque obviamente no vas a poder. Pero sí puedes empezar de repente una empresa, un negocio digital, puedes formarte para mejorar tus habilidades y ofrecer un oficio en particular como una asistencia virtual. Puedes hacer diferentes cosas donde tú veas que tú puedes exponer tus talentos al servicio de otros en tiempo parcial. O las empresas, por ejemplo, como Multinivel, que es a la que yo me dedico en este ejercicio de emprendimiento, ¿no? Luego hay otro tema muy importante que quiero mencionar hoy aquí, y es pensar siempre en qué es lo que te hace única. Y esto es un tema que yo lo he aprendido con los años, después de muchas frustraciones, después de mucho no entender, después de muchos golpes. Y te lo toqué como un abreboca en el primer episodio. Y creo que es fundamental aprenderlo. Y de hecho, si algo te puedo regalar o algo puedes quedarte con escucharme hoy, que sea esto. Cada uno de nosotros es único. Todos somos merecedores y siempre tenemos que caminar hacia la forma en la que nosotros podemos brillar. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú te has encontrado situaciones, por ejemplo, cuento historias mías para que más o menos te identifiques y busques historias que a ti te hayan sucedido algo similar. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad estudiando psicología, muchos me decían, Natalie, pero ¿por qué tú no estudias comunicación? Si es que, porque para entrar allí hacía falta como que un índice, bueno, a mí me daba más porque yo les digo que me gustaba esforzarme y estudiar y como que saber muchas cosas con la profundidad. Y yo tenía muy buen índice de acceso a la universidad, muy buena nota, y me daba para escoger y entrar lo que yo quisiera en esa universidad. Y eso muy pocas personas lo conseguían. Y dice, tú que puedes estudiar lo que tú quieras, ¿por qué no estudias comunicación que lo puedes hacer? Y yo le decía, no, pero yo no quiero ser periodista, yo que me gusta psicología. Nuevamente con la piedrita y volvemos al tema de lo que el universo nos va poniendo y a veces no lo vemos a la primera. Y yo, bueno, empecé, pero siento que allí estuve un par de años aprendiendo lo que tenía que aprender y cuando ya estuve lista de ese capítulo, ya tenía la pieza de mi puzzle que necesitaba allí, pues pasé a la siguiente etapa, ¿no? Y así cuando empecé a tener problemas, ¿no? El universo ya queriendo redireccionar, empezaba a tener trabas aquí, venía otra persona y me decía, pero ¿por qué no estudias comunicación? Que yo creo que a ti se te da bien esto, porque a ti te gusta esto, lo otro, no sé qué. Y yo, no, que no, que no, que no sé qué. Hasta que por fin fui y miré de qué se trataba esta carrera y vi que tenía todas las cosas maravillosas que a mí me fascinaban y yo no tenía ni idea. Y decía, wow, esto es lo que yo siempre me hubiese gustado estudiar y no sabía que existía. Y me cambié y bueno, felizmente graduada comunicadora, ¿no? Y así como esas, muchas historias más, ¿no? Que de alguna manera incluso personas te dicen, por ejemplo, cuando estaba estudiando ya comunicación, hacíamos prácticas de radio y un profesor me decía, oye, pero tú tienes buena voz para radio, se te da bien. Y yo, así como que no. Y empiezan las dudas del merecimiento, así como que, sí, yo, no, pero ¿de dónde, cuándo? Si en mi familia nadie hace radio, ¿sabes? No, lo ves así como algo muy ajeno. Y te queda ahí como eso que nunca lo olvidas, pero no me había lanzado a hacerlo, si acaso tras de cámaras, ayudando en alguna pasantía, pero nunca yo al micrófono. Y la vida te va poniendo, ¿no? Entonces hay gente que, por ejemplo, se le da muy bien dibujar. Y dice, oye, pero es que tu dibujo es espectacular, no sé qué, ¿y por qué no te dedicas a esto? Y hay gente que dice, no, no, esto de repente es un hobby, o esto no. Y a lo que voy es que nosotros desde niños mostramos nuestras habilidades. Desde niños mostramos cosas que a nosotros nos hacen felices, que nosotros disfrutamos haciendo. Y es a eso cuando tenemos que nosotros prestarle atención, porque es ahí donde nosotros tenemos las luces de los regalos que nosotros traemos al mundo. Y cuando nosotros ponemos esos dones y esos regalos al servicio de los demás, es cuando comienza la magia, porque empezamos a dar sin esperar nada a cambio, empezamos a dar desde el disfrute, desde el querer ayudar a los demás con lo que nosotros podemos aportar, y eso siempre se va a traducir en abundancia. Entonces, todos tenemos algo que nos hace únicos, que nos hace diferentes. Y existe este vicio de la sociedad
que nos hace querer compararnos también por la existencia y todo el boom de lo que es las redes sociales. Yo cuando comencé mi emprendimiento no sabía ni por dónde tirar y perdía mucho tiempo mirando cómo lo hacían las demás personas. Y entonces, ¿por qué quizás tú quieres medir los resultados que tú tienes en comparación con los de tu competencia? Y cuando tú trabajas una marca personal, tienes que más bien fusionar todas tus pasiones. ¿Qué es lo que a ti te hace diferente? En mi caso, había estudiado algo de psicología, tengo conocimientos de comunicación, tengo conocimientos de marketing. Las emociones y el tema de la inteligencia emocional es algo que siempre ha estado en mi vida de alguna manera, y eso también era algo que me seguía apareciendo y yo quizás lo iba dejando de lado. Pero cuando uno se pone desde afuera y miras tu vida como un espectador, empiezas a prestar atención a qué son esas cosas que te hacen único y qué es eso que tú puedes aportar de valor al mundo y traducirlo en dinero, en abundancia que sea para ti, abundancia que sea para la otra persona, y puedes tener gran éxito construyendo emprendimientos desde allí. Si quieres saber más de este tema, te invito a que me sigas aquí, escuches los siguientes episodios y te voy a dejar en las notas un formulario, un pequeño formulario para que puedas estar en contacto conmigo y yo te pueda ayudar a guiar si estás buscando una manera en la que tú puedas emprender desde tu fortaleza, desde tu única perspectiva y desde tu energía que te hace brillar. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio.